En este video veremos conceptos relacionados con colisiones, donde analizaremos el tema de la conservación del momentum lineal y a partir de ello definiremos el llamado coeficiente de restitución. Este video es válido para los cursos CEFIS 332 y CFSA 3220. Partamos analizando una colisión en una dimensión. Aquí tenemos dos cuerpos de masas M1 y M2 con velocidades V1 y V2 antes del choque. Estos dos cuerpos chocan o entran en una colisión y a la salida de la colisión el cuerpo 1 sale con velocidad U1 y el cuerpo 2 sale con velocidad U2. Donde para efectos del análisis de este video, la dirección X va a ser positiva hacia la derecha. De partida, en toda colisión se va a conservar el momento lineal. ¿Qué quiere decir? De que M1 por V1 más M2 por V2 va a ser igual a M1 por U1 más M2 por U2. El momento lineal del sistema antes del choque es igual al momento lineal del sistema después del choque. Reemplazando estos valores por sus expresiones en función de Ytongo, donde tenemos que las velocidades V1 y U2 son positivas y V2 y U1 tienen dirección negativa, se hacen los reemplazos y se llega a esta expresión inicial M1 V1 menos M2 V2 es igual a menos M1 U1 más M2 V2, que la vamos a trabajar posteriormente. Ahora, a partir de esto se puede establecer cómo son las energías cinéticas del sistema antes y después del choque. La energía cinética antes del choque es 1/2 de la masa 1 por V1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por V2 al cuadrado. Y la energía cinética después del choque va a ser 1/2 por M1 por U1 al cuadrado más 1/2 de M2 por U2 al cuadrado. En general en el choque va a haber un cambio de energía cinética y podemos definir ese cambio de energía cinética como la energía cinética después del choque menos la energía cinética antes del choque. Este valor va a variar dependiendo de la naturaleza del choque, eso lo vamos a ver a continuación. En el caso particular del choque elástico, que sería el choque por ejemplo entre dos pelotas de goma, este choque es tal de que se conserva la energía cinética antes y después del choque, o sea el factor Q que definimos antes es igual a 0, por lo tanto la energía cinética antes es igual a la energía cinética después, por lo tanto las dos expresiones que vimos anteriormente se igualan. Entonces vamos a tomar estas dos expresiones de la conservación del momento lineal, si maniobramos algebraicamente un poco, dejando todos los factores con M1 a un lado y con M2 al otro, llegamos a esta expresión, M1 por V1 más U1 es igual a M2 por V2 más U2. Ahora, si tomamos la conservación de la energía cinética propia del choque elástico y hacemos lo mismo, o sea, juntamos todos los factores con M1 a un lado y todos los M2 al otro lado y factorizamos, nos va a quedar M1 por V1 al cuadrado menos U1 al cuadrado es igual a M2 por U2 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Esto es álgebra nada más. Y ahora vamos a tener que trabajar con estas dos expresiones 1 y 2 que acabamos de deducir. Tomamos estas dos expresiones, dividimos la ecuación 2 en la ecuación 1, nos queda M1 por V1 al cuadrado menos U1 al cuadrado partido en M1 por V1 más U1, igual a M2 por U2 al cuadrado menos V2 al cuadrado, dividido en M2 por V2 más U2. Podemos hacer lo siguiente acá. De partida, estas dos expresiones de acá las podemos expresar como sumas por diferencia. V1 al cuadrado menos U1 al cuadrado es V1 más U1 por V1 menos U1. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos factorizar M1, simplificar más bien, y simplificar V1 más U1. Nos queda V1 menos U1. A este otro lado lo mismo. Esto suma por diferencia U2 más V2 por U2 menos V2. U2 más U2 se simplifica con el V2 más U2. Conmutatividad de suma. Entonces, estos M2 se van y estos dos se van. Y nos queda, fíjense, V1 menos U1 es igual a U2 menos V2 y podemos juntar V1 más V2 a este lado y U1 más U2 a este otro lado. Este V1 más V2 sería la rapidez relativa de los cuerpos antes de la colisión y este U1 más U2 sería la rapidez relativa de los cuerpos después de la colisión. Por lo tanto, se puede establecer una ecuación que es de igualdad de rapideces relativas antes y después de la colisión. O sea, la rapidez relativa de los cuerpos antes de la colisión es igual a la rapidez relativa de los cuerpos después de la colisión. Una pequeña nota respecto a rapideces relativas, que es un tema que suele aparecer en los libros de física, pero que en este último tiempo tiende a dejarse de lado. En general, la rapidez relativa, o sea, la magnitud de la velocidad relativa antes de la colisión va a ser el valor absoluto de la suma de las magnitudes de las velocidades de los bloques en caso de que o ambos se estén alejando entre sí o ambos se estén acercando entre sí, que son estos dos casos intermedios. O sea, si los dos se van alejando o si los dos se van acercando entre sí, la rapidez relativa es la suma de las rapideces de ambos. Y si uno va persiguiendo al otro, en este caso V1 persigue a V2, en este caso V2 persigue a V1, si los dos cuerpos tienen la misma dirección de velocidad, la rapidez relativa es el valor absoluto de la diferencia de las rapideces, o sea, sería V2 menos V1. En resumen, si los dos cuerpos se mueven a la misma dirección, o sea, uno va huyendo del otro, la rapidez relativa es el valor absoluto de la diferencia entre ambas rapideces. Si los cuerpos se van alejando entre sí o se van acercando entre sí, la rapidez relativa es la suma de las rapideces. Ahora veamos el caso del choque plástico o totalmente inelástico, que lo que sucede acá es que los cuerpos después del choque
van a quedar unidos y por lo tanto ambos cuerpos van a tener la misma velocidad. Por conservación de momento lineal, la masa 1 por V1 más la masa 2 por V2 sería igual a la suma de las masas M1 más M2 por U1,2. De aquí se puede desarrollar ocupando las componentes y se llega a que la rapidez después del choque del conjunto va a ser masa 1 por V1 más masa 2 por V2 partido por la suma de las masas. Ahora, si analizamos energía cinética, el Q es la diferencia entre la energía después del choque y antes del choque, donde la energía después del choque sería un medio de la suma de las masas por la velocidad del conjunto después del choque al cuadrado. Esa sería la situación en dos tipos de choques más extremos, que son el elástico y el plástico. Y ahora vamos a entrar a definir lo que se llama el coeficiente de restitución, que es un parámetro que se suele usar en este ámbito y que permite analizar choques que están en intermedio entre los dos tipos vistos anteriormente, que son el elástico y el plástico. Tal como dice acá, algunas veces durante una colisión parte de la energía cinética del sistema se transforma en otras formas de energía, por lo que los impulsos de los periodos de deformación y recuperación no son los mismos. Aquí tenemos un gráfico de fuerza en función del tiempo de impulso durante la colisión, donde este impulso se puede dividir en dos partes. Uno que es un periodo de deformación, que es cuando los dos cuerpos chocan y se deforman entre sí, y otro que es el periodo de recuperación, cuando los cuerpos se recuperan después del choque y se separan para cada uno tomar su movimiento. Entonces podemos considerar dos áreas bajo la curva o dos partes de impulso, que es el A1, que es esta primera mitad, que es lo que se llama el impulso de deformación, y el A2, que es esta segunda mitad, que es el impulso de recuperación. Dependiendo de la naturaleza del choque, estas figuras pueden tomar formas distintas. Por ejemplo, para el caso de un choque elástico, estas dos áreas son iguales. Para un caso de un choque plástico, el A2 no existe. Y para situaciones intermedias, por lo general, el impulso de recuperación va a ser menor que el impulso de deformación. El coeficiente de restitución trata de reflejar todo esto, que se suele representar por la letra E, relacionado a los impulsos de las fuerzas impulsivas en los periodos de recuperación y deformación. El coeficiente de restitución se define como el impulso de recuperación dividido en el impulso de deformación, o A2 partido en A1 en función de las áreas que aparecen acá. En general, para una colisión entre dos cuerpos, el coeficiente de restitución se obtiene a partir de una relación de velocidades relativas después y antes de la colisión, medidas en la dirección de la línea de choque. Para velocidades en una dimensión se asigna signo positivo hacia la derecha y signo negativo hacia la izquierda, tal como lo vimos anteriormente. En términos escalares, el coeficiente de restitución sería la magnitud de U2 menos U1 dividido en la magnitud del vector V1 menos V2. Esa es la definición. O la rapidez relativa después del choque dividido en la rapidez relativa antes del choque. En términos de los valores, sin valores absolutos, este coeficiente de restitución se puede expresar como menos U2 menos U1 dividido en V2 menos V1, donde cada una de estas velocidades va a ser positiva si tiene dirección más X y negativa si tiene dirección más Y. Aquí tenemos la expresión en términos vectoriales. Vector U2 menos U1 es igual al coeficiente de restitución por V1 menos V2, o U2 menos U1 igual a menos el coeficiente de restitución por V2 menos V1. Esto permitiría extender el análisis a más de una dimensión, pero aquí en este video nos vamos a centrar en una dimensión. Ahora, para los tipos de colisión, aquí tenemos los diferentes tipos de choque. Para los choques elásticos el coeficiente de restitución va a ser igual a 1. Para los choques inelásticos, para los totalmente inelásticos o los que llamamos plásticos anteriormente, el coeficiente de restitución es 0. Y para los parcialmente inelásticos va a ser un valor que va a estar entre 0 y 1. Vamos a ver algunos ejemplos de determinación de coeficiente de restitución. Aquí tenemos un choque de dos cuerpos con velocidad 1, 8 metros partido por segundo, velocidad 2, 4, que van al encuentro. Y después el cuerpo 1 se devuelve con velocidad 2 metros partido por segundo, y el cuerpo 2 sale con velocidad 6 metros partido por segundo. Entonces en este caso B1 es más 8, B2 es menos 4, U1 es menos 2, U2 es más 6. Se reemplaza en esta ecuación menos 6 menos 2 dividido en menos 4 menos 8, nos queda menos 8 partido menos 12, este tiene que dar un valor positivo y este choque nos tendría un coeficiente de restitución 2/3. Consideremos este segundo ejemplo. Ahora, el cuerpo 1 tiene 8 metros partido por segundo positivo, este 2 metros partido por segundo negativo, y después el cuerpo 1 tiene 1 metro partido por segundo positivo y el cuerpo 2 4 metros partido por segundo positivo. Al evaluar, el coeficiente de restitución nos queda menos 4 menos 1 dividido en menos 2 menos 8, menos 3 dividido en menos 10, entonces el coeficiente de restitución sería 3 décimos o 0,3. Veamos este último ejemplo. Este sería un choque elástico. El cuerpo 1 tiene 6 metros partido por segundo en dirección positiva, el cuerpo 2 está en reposo antes del choque y después del choque el cuerpo 1 queda en reposo y el cuerpo 2 adquiere 6 metros partido por segundo positivo. Reemplazamos para el cálculo del coeficiente de restitución menos 6 menos 0 partido en 0 menos 6, menos 6 partido en menos 6 y nos queda 1, que sería el coeficiente de restitución de un choque elástico. Consideremos ahora la siguiente situación genérica. Dos bolas de igual masa. La bola 1 colisiona inelásticamente con un coeficiente de restitución entre 0 y 1 con la bola 2 que está en reposo. Vamos a analizar qué es lo que tenemos acá. Por conservación de momento lineal, ambas bolas tienen igual masa, entonces m por la velocidad inicial de la bola 1 que es v, es igual a m por u1
más m por u2. Aquí podemos ver de que las m se van y nos va a quedar u1 más u2 es igual a b. Tengo esta ecuación y por coeficiente de restitución tengo b1 es igual más b, b2 es 0, u1 es igual u1, u2 es igual u2, hay que calcularlos, reemplazamos los valores, nos va a quedar e es igual a menos u2 menos u1 partido en 0 menos b, y llegamos a esta segunda ecuación, u2 menos u1 es igual a e por b. Tenemos estas dos ecuaciones, con ellas podemos plantear un sistema de ecuaciones de segundo grado para calcular u1 y u2. Sumamos estas dos ecuaciones para despejar u2 y vemos que nos va a quedar que ese u2 va a ser b, que es la velocidad inicial del b1, por 1 más el coeficiente de restitución partido en 2. Este resultado se reemplaza en esta primera ecuación para obtener u1 es igual a b menos u2, se desarrolla y llegamos que el u1 es b por 1 menos c partido en 2. Este es un resultado general para un choque inelástico con un E entre 0 y 1, pero podemos verlo en los casos extremos. Para un caso elástico, E es igual a 1, vemos que el U1 tiene velocidad 0, al evaluar E1, y el U2 va a tener una velocidad B, o sea, después del choque, para el caso elástico, el cuerpo 1 se queda detenido, el cuerpo 2 adquiere la misma velocidad que tenía el cuerpo 1 antes del choque. Y para el caso plástico, que es C igual a 0, al evaluar E igual a 0 en ambos casos, vamos a obtener que los dos cuerpos quedan con la misma velocidad B medios, que eso es coherente con el hecho de que ambos cuerpos quedarían pegados. Entonces vemos que estos resultados tienen sentido. Veamos esta otra situación. Una pelota colisiona frontalmente con rapidez b contra una pared en forma inelástica, con coeficiente de restitución entre 0 y 1. Se asume que el movimiento de la pared debido al choque es nulo. Entonces tenemos un cuerpo que antes del choque tiene una velocidad menos v, que es el cuerpo 1, y después del choque tiene una velocidad u. La velocidad inicial es negativa, la velocidad final es positiva. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el segundo cuerpo implicado sería esta pared, y esta pared tiene una velocidad despreciable. O sea, B2 y U2 tienen velocidad 0. En el título 2 se conserva el momento lineal en el sistema formado por la pelota y la pared, pero la pared tiene una velocidad mucho menor respecto de la pelota. Calculando el coeficiente de restitución, E sería menos U2, que es 0, menos U1, partido en 0 menos B. Por lo tanto, nos queda que el coeficiente de restitución es igual a U1 partido en B. Por lo tanto, el U1, que es esta velocidad con la que sale después del choque, sería el coeficiente de restitución por la velocidad B, con la rapidez con lo que la pelota chocó la pared. En el caso elástico, E igual a 1 rebotaría con la misma velocidad B con la que chocó con la pared. Los dos últimos ejercicios tienen relación con el problema anterior. Aquí tenemos una bola que se suelta desde una altura h1 del suelo, rebota en el suelo y luego de rebote alcanza una altura máxima h2. Entonces, la velocidad con la que la pelota rebota con el suelo y la velocidad con la que sale del suelo después del rebote se pueden calcular por consideraciones cinemáticas, ocupando la ecuación independiente del tiempo. Aquí tenemos, antes del rebote, la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 0, es igual a 2 por la aceleración de gravedad por la altura inicial h1, y con eso obtengo que el v1 es la raíz de 2 por g por h1. Ahora, después del rebote, velocidad final es 0 porque se detiene en el aire, que es una altura h2. La velocidad inicial es v2 al cuadrado, que es la velocidad que nos interesa calcular, que es la velocidad con la que la pelota rebota del suelo, y eso va a ser igual a 2 por, en este caso la aceleración es menos g porque el cuerpo está subiendo la aceleración va hacia abajo, por la altura 2. Nuevamente se calcula y nos queda que B2 es la raíz de 2 por G por H2. Ahora, por coeficiente de restitución, por el tema del rebote, tenemos que la velocidad 2 es igual a E por la velocidad 1. Por lo tanto, E sería B2 partido por B1, y B2 y B1 ya los conocemos. Por lo tanto, los reemplazamos acá. Raíz de 2 por G por H2 dividido en raíz de 2 por G por H1. Por lo tanto, el coeficiente de restitución sería la raíz de H2 partido en H1. Puedo medir la altura de donde suelto la bola. Después medir la altura a máxima a la que llega después del rebote, y con eso puedo tener una expresión para el coeficiente de restitución. Para el caso de un choque elástico con el suelo, la raíz de H2 partido en H1 sería 1. Por tanto, H2 partido en H1 sería igual a 1. Y por lo tanto, H2 sería igual a H1. ¿Qué quiere decir esto? Que la bola llegaría a la misma altura desde donde se soltó. Y ahora vamos a ver esto mismo, pero con un choque oblicuo. Tenemos una pelota que colisiona inelásticamente con una superficie horizontal lisa de la manera mostrada en la figura. En este caso vamos a despreciar el roce. Vamos a descomponer aquí las velocidades antes y después de la colisión. Aquí tenemos la velocidad con un ángulo de colisión alfa antes del choque, donde tenemos que las velocidades en el eje vertical va a ser B1 seno de alfa y para el horizontal va a ser B2 coseno de alfa, y tenemos un ángulo de rebote beta para después del choque con componentes horizontal U1 coseno de beta y U1 seno de beta. En el caso de no haber roce, si se desprecia el roce en el choque, las componentes horizontales deberían ser iguales, o sea, B1 coseno de alfa debería ser igual a U1 coseno de beta, y aquí se puede establecer la siguiente razón, que U1 es a B1 por U1 es a B1 como coseno de alfa es a coseno de beta. Además, por coeficiente de restitución por rebote, por el resultado anterior, U1 seno de beta
es igual a E por B1 seno de alfa. Por lo tanto, el coeficiente de restitución sería U1 partido en B1 por seno de beta partido en seno de alfa. En el resultado anterior podemos reemplazar U1 partido en B1, que lo obtuvimos de las igualdades de las componentes horizontales. Lo reemplazamos acá, nos queda coseno de alfa partido en coseno de beta por seno de beta partido en seno de alfa. Esto se puede reordenar como seno de beta partido en coseno de beta arriba, seno de alfa partido en coseno de alfa abajo. Por lo tanto, el coeficiente de restitución en este caso sería la tangente de beta dividido la tangente de alfa, o sea, la tangente del ángulo de rebote de salida dividido la tangente del ángulo de rebote de entrada con respecto a la horizontal. Obviamente, en el caso elástico con coeficiente de restitución 1, aquí nos quedaría tangente de beta partido en tangente de alfa igual a 1, tangente de beta es igual a tangente de alfa, por lo tanto beta sería igual a alfa. Es decir, el ángulo de salida respecto de la horizontal debería ser igual al ángulo de entrada respecto de la horizontal. Y con eso hemos terminado este video.